Bueno, bienvenidos a todos. Como Nela mencionó, Cristian, tenemos la suerte por varias razones de tener a Cristian con nosotros. Primero que de España, o sea, que calculen la diferencia en horas, son las 11:30 de la noche, y él feliz y apasionadamente nos dijo que sí para compartir con nosotros. Para los que no conocen nuestra estructura, lo que hacemos es tocamos diferentes temas. Cristian va a estar conversando, anclando la conversación y hablando con nosotros sobre un tema creo que es bastante relevante en esta coyuntura, creo que siempre, pero es sobre la comunicación con los padres de familia y estrategias para esa comunicación efectiva. Cristian, yo lo conocí a través de una presentación que él hizo en CADEP hace ya unos meses, en octubre creo que fue, que vino de España para CADEP y de ADECOPA. Y él es, primero, cofundador de Dinantia y tiene experiencia y trabaja en el mundo de agilizar, mejorar y fortalecer todo lo que es la comunicación de padres. Creo que tiene una perspectiva, un ángulo súper potente y agradecemos, Cristian, que estés acá con nosotros con tu conocimiento y para que puedas presentar el tema. Y de ahí nos movemos y transicionamos a una conversación. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Roxana. Bueno, yo simplemente para hacer una pequeña introducción, tal y como ha dicho Roxana, yo soy de España, soy fundador de Dinantia y Dinantia, para el que no lo conozca, simplemente en 30 segundos, es una plataforma de comunicación para escuelas y familias, es decir, es una plataforma de comunicación para las escuelas para que se puedan comunicar mejor con las familias, ¿vale? Tiene muchas funcionalidades que facilitan y mejoran mucho la comunicación. Además de ser el fundador de Dinantia, también soy padre de 2 hijos en edad escolar, tienen 11 y 13 años y por lo tanto tengo mucho contacto, lógicamente, con las escuelas. Tenemos más de 420, 430 colegios como clientes, por lo tanto tengo mucho contacto en el día a día con las escuelas y por lo tanto conozco de primera mano a través de Dinantia y luego como padre la problemática y la relación y la comunicación entre las familias y las escuelas. Por lo tanto, si les parece, yo paso a compartir mi pantalla y entonces hacemos un poco de presentación. Supongo que cuando comparta mi pantalla dejarán de verme a mí. A ver, compartir. Vale, ¿están viendo mi pantalla ya? Sí, vale, perfecto. Bueno, yo ahora no les oigo a ustedes, supongo que se han puesto en silencio. Yo creo que así también es mejor, porque así no me distraigo y entonces luego, quizá mejor al final, hacemos entonces las preguntas, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a tratar y vamos a ver el tema de la comunicación entre la familia y la escuela. Vamos a ver la comunicación en general entre la familia y la escuela y luego vamos a tocar muchos aspectos de la comunicación, en particular en estos momentos de ahora de coronavirus, ¿vale? En primer lugar, vamos a empezar por una cosa como muy obvia, pero que por mi experiencia no es tan obvia, ¿vale? ¿Qué es la comunicación? Todo el mundo cree que sabe lo que es la comunicación, pero luego cuando empiezas a hablar con colegios ves que no todos lo tienen realmente claro. Comunicación, de entrada, es establecer un mensaje entre un emisor y un receptor. Y, por lo tanto, un mensaje, una comunicación bidireccional. Es decir, la comunicación, por definición, es bidireccional. Si solo emitimos nosotros el mensaje, como la chica de la foto, eso no es comunicación, eso es información. Emitir un mensaje y dejárselo ahí al receptor que lo reciba y que lo procese, eso es información. Comunicación, por definición, es bidireccionalidad. Por lo tanto, es yo te digo, pero yo también te escucho y permito que tú hables conmigo y tú te comuniques conmigo, ¿vale? Por lo tanto, eso es básico en la comunicación. Hay muchos colegios que hablan de comunicación con las familias y la importancia de la comunicación con las familias, pero luego a la hora de la verdad no abren ningún canal para esa bidireccionalidad, para ese retorno. Por lo tanto, realmente no están comunicando, sino que lo que están haciendo simplemente es informando a las familias. Entonces, este es un primer punto importante, ¿vale? Comunicación es bidireccional. Y vais a ver que el tema este de la bidireccionalidad lo vamos a tratar a lo largo de esta presentación porque es un tema realmente importante. Entonces, empecemos desde el principio. ¿Por qué es importante la comunicación con las familias? Yo creo que no voy a descubrirles nada que no sepan, pero sí que vamos a mencionar cosas sobre las que muchas veces no caemos o no les prestamos suficiente atención. Es decir, sabemos que tenemos familias en el colegio, por lo tanto sabemos que tenemos que comunicar con ellas, pero el por qué es importante esa comunicación muchas veces no hemos reflexionado sobre ella.
Varios puntos. El primero, existe hoy en día, y cuando digo hoy en día no me refiero ahora al coronavirus, sino en los últimos años, quizá la última década, 2 décadas, un distanciamiento en general, lo observo en España, pero por lo que he comentado también en los colegios que tenemos en el Perú, creo que pasa exactamente lo mismo, un distanciamiento entre la escuela y la familia. Antiguamente, hace años, cuando yo era alumno, por ejemplo, había una confianza mucho mayor, había un respeto mucho mayor. Hoy en día, ¿qué es lo que nos encontramos? Que muchos padres dicen, bueno, es que los colegios ya no son como antes, los profesores no son como los de antes, ya no se hacen respetar, no, etcétera, no son como los de antes. Y a su vez también escuchamos muchos profesores que dicen, bueno, pero es que los padres tampoco son como los de antes, ya no educan a los hijos en su casa, lo que nos traen aquí son salvajes sin educar, sin respeto y sin modales, ¿vale? Y por lo tanto existe en líneas generales un distanciamiento entre la escuela y la familia y por lo tanto lo que tenemos que hacer, lógicamente, es tender puentes, es romper esa barrera, romper ese distanciamiento. Además, está totalmente probado que cuanto mayor es la implicación de una familia en la educación de su hijo, mejor es el resultado que va a obtener ese hijo. Por lo tanto, que las familias se impliquen, que tengamos una buena relación con las familias es importante tanto para las familias como para el colegio. Los dos perseguimos un objetivo común, que es la mejor educación posible para los alumnos y, por lo tanto, debería ser un trabajo de los dos tender estos puentes. ¿Cómo tendemos estos puentes? Fomentando la relación. ¿Y cómo se fomenta una relación? Solo hay una manera de crear relación y es a través de la comunicación. Es decir, no podemos tener relación con alguien si no tenemos comunicación con esa persona, ¿vale? Por lo tanto, es básico establecer una buena comunicación con esa persona para tener una buena relación con esa persona que se implique en el colegio, que participe, y seguro que todos ustedes conocerán, si son directores responsables de colegio, que aquellas familias que más implicadas están, que más participan, aquellas con las que tenemos más contacto, más relación, más comunicación, normalmente, nunca se puede generalizar, pero normalmente son las que luego sus alumnos, sus hijos, sus hijas, tienen mejores resultados. Por lo tanto, tender puentes y mejorar esa relación es el primer punto. Segundo punto importante, generar confianza, ¿vale? La confianza la generamos también, lógicamente, a partir de la comunicación. La confianza la vamos a necesitar siempre, pero ahora más que nunca. Es decir, en estos momentos de dificultad que estamos viviendo por el coronavirus, donde nos enfrentamos a situaciones difíciles, donde nos podemos encontrar con familias que son reacias a seguir pagando la pensión mensual, etcétera. Ahora es donde vamos a coger los réditos si hemos hecho antes nuestro trabajo y si hemos sembrado y si hemos generado esa confianza. No sé si conocen ustedes el concepto del saldo emocional, del crédito emocional. Es un concepto que lo que viene a decir es las relaciones en las personas son como un banco donde nosotros en el banco depositamos dinero. Cuanto más dinero depositamos, más nos quiere el banco y cuando necesitamos ese dinero, pues lo podemos retirar. Pues esto mismo, traducido a la relación entre las personas, es lo que llamamos como el saldo emocional, ¿vale? Nosotros en la relación con las personas, aquellas personas con las que tenemos relación, a base de nuestros actos, nuestra relación, nuestra comunicación con ellas, estamos depositando ese dinero y luego puntualmente lo vamos retirando, pues bien por errores, por deslices, por necesidad, etcétera, pues vamos retirando. Cuando nosotros tenemos una buena relación con una persona, cuando ese saldo emocional es elevado y esa persona tiene que retirar, es decir, pues si se ha cometido un error o cualquier problema que hemos tenido con esa persona, cuando hay una buena relación, cuando hay un saldo emocional alto, no hay ningún problema. Es decir, obviamos ese tema. Es decir, hay personas por las que nosotros daríamos cualquier cosa porque tenemos un saldo emocional alto con ellas, porque hemos cuidado ese saldo emocional. Este saldo emocional es necesario cuidarlo día a día, fomentando la relación, fomentando la comunicación. Y ahora es cuando vamos a necesitar de las familias, entre comillas, retirar parte de ese saldo emocional. Ahora es cuando les tenemos que pedir ayuda y si hemos hecho nuestra labor, si tenemos una buena relación con ellas, si hemos trabajado esa relación, es cuando nos va a ser, lógicamente, mucho más fácil. ¿Por qué más es importante la comunicación con las familias? En los centros educativos tenemos una particularidad. A diferencia de lo que pasa en muchas empresas, en un centro educativo el cliente y el usuario no son la misma persona, ¿vale? Y voy a matizar esto porque además en los centros educativos no suele gustar la palabra cliente. En la mayoría de las empresas el cliente y el usuario es la misma persona. Yo compro un producto, yo disfruto ese producto, yo percibo las ventajas de ese producto, lo uso, lo toco, estoy en contacto con la empresa si lo necesito, etc. Aquí no. Aquí el que usa el producto es mi hijo, el que paga el producto, el cliente, es el padre. Por lo tanto, si yo no le comunico al padre de forma constante las ventajas de mi producto, ese padre no las va a percibir. Aquí también es importante ligarlo con otro tema. Es decir, nosotros como escuela somos lo que comunicamos. Es decir, si hacemos cosas fantásticas y maravillosas, pero no se las comunicamos a los padres, al padre no le va a llegar esa información. Cualquiera de ustedes que tenga hijos lo sabrá. Yo, tal y como he dicho, tengo 2 hijos, uno de 11 y uno de 13.
cada día cuando mis hijos, ahora no porque están lógicamente en casa, ¿no? Pero previo al coronavirus, cuando mis hijos volvían del colegio, yo cada tarde al llegar a casa les preguntaba ¿qué tal? ¿Cómo fue el colegio? La respuesta siempre era la misma: ¿qué tal ha ido el colegio? Bien. ¿Qué habéis hecho? Nada. O nada o no lo sé. Siempre es la misma respuesta, ¿vale? Por lo tanto, los niños en general no explican lo que hacen en el colegio. Muy puntualmente te explicarán alguna cosa, alguna anécdota, pero en general no lo explican. Por lo tanto, si no es el colegio el que se lo explica a los padres no van a enterarse, no van a percibir ese valor. Al final, ustedes como colegio están lógicamente transmitiendo un valor, una formación, etcétera. Necesitamos que el que está pagando ese valor lo perciba, le llegue, lo conozca. Si no, estamos haciendo una gran labor que no llega. Y lo que decía, lo que no comunicamos es como si no existiera. Hoy en día, en tiempos de coronavirus, por ejemplo, mucho más todavía. ¿Qué pasa ahora? En el día a día del colegio, cuando nosotros, si por ejemplo podemos ir a dejar a nuestros hijos al colegio o los recogemos, en esos momentos de contacto podemos vemos qué cosas, el colegio está preparando algo, lo vemos o coincidimos con algún profesor que nos comenta en ese momento, etcétera. O sea, tenemos mayor posibilidad y más contacto y por lo tanto tenemos mayor posibilidad de enterarnos de esas cosas del colegio. Ahora no sabemos absolutamente nada de lo que pasa en el colegio. Y en este caso, por ejemplo, con mis hijos, ya digo, 11, 13 años, se encierran en la habitación, ahora están empezando a hacer ya clases por videoconferencia, etcétera y tal, y a mí no me llega esa información. Si a mí el colegio luego no tiene, busca momentos para hacer conmigo tutorías, es decir, esa tutoría que tradicionalmente teníamos de forma presencial, si ahora no lo hacemos de forma virtual, si el colegio no me explica lo que se va haciendo, no me va informando de cómo van avanzando, qué planes hay, qué programa que van a hacer la próxima semana o la siguiente, si todo eso a mí no me llega, mi sensación va a ser: el colegio no está haciendo nada. Y probablemente el colegio está trabajando ahora más que nunca. Y ustedes lo saben. Seguro que ahora están trabajando más que nunca. ¿Y cuál es la percepción de los padres? Que ustedes no están haciendo nada. En líneas generales, ¿eh? Por supuesto, siempre está mal generalizar y no podemos nunca globalizar. Hay colegios que sí que lo están comunicando y, por lo tanto, los padres son plenamente conscientes. Pero en líneas generales, yo hablo con muchos compañeros que llevan a hijos a otros colegios, incluso algunos que llevan al mismo colegio que el nuestro, y amigos que llevan a otros colegios. Y, en general, el comentario de los padres es: qué bien que están viviendo ahora los colegios, porque prácticamente no están haciendo nada, como mucho hacen alguna clase online, les ponen algún vídeo y ya está. Y los profesores están de vacaciones. Por lo tanto, tenemos que comunicar lo que estamos haciendo, porque si no, los padres lo que van a pensar es: no están haciendo nada. Por último, importantísimo también, porque es importante la comunicación con las familias, tengamos en cuenta que los padres son los principales prescriptores del colegio. En una empresa cualquiera, el cliente suele ser un prescriptor importante. Por ejemplo, en una empresa como la nuestra, pues los clientes nuevos que nos vienen a través de prescriptores, a través de recomendaciones de otros clientes, son aproximadamente un 35 o un 40%, que es un número que está muy bien. Pero estoy seguro que en un colegio probablemente sea el doble, pues 60, 70, el 80% probablemente de los nuevos alumnos les van a venir a ustedes porque son amigos, conocidos, etcétera, de otros padres o son exalumnos, etcétera. Por lo tanto, los padres son los principales prescriptores. Es importantísimo que tengamos a los padres informados, que tengamos una relación la mejor posible con esos padres, porque son esos padres los que nos van a garantizar que sigamos llenando el colegio. Y más ahora todavía en tiempos de dificultad. Es decir, ustedes, lógicamente, a pesar del coronavirus, tienen que seguir pensando en la captación. A ustedes el curso siguiente todavía les queda un poco lejos allá en el Perú, porque ustedes empiezan el curso en marzo. Acá en España el curso empieza en septiembre. Estamos en plena época de captación. Los colegios ahora se están encontrando que no pueden hacer las jornadas de puertas abiertas, etcétera, y empiezan a pensar o plantear cómo vamos a poder hacer esa captación, ¿vale? Por lo tanto, es imprescindible confiar una vez más en los padres, ¿vale? Los padres son los principales prescriptores. Vamos a dar una serie de pautas, ¿vale?, para la buena comunicación. Intento que sean consejos cortos, pero bastante prácticos. En primer lugar, decir siempre la verdad. Esto es como bastante obvio y precisamente ustedes seguro que se lo dirán a sus alumnos, ¿vale? Hay que decir siempre la verdad. Pero no por obvio es importante dejar de remarcarlo. Y cuando digo decir siempre la verdad, lo que estoy diciendo también es: seamos proactivos, es decir, no esperemos a que haya un problema, es decir, adelantémonos nosotros a comunicar ahora en tiempos de coronavirus más importante que nunca. O sea, tenemos que ser más activos comunicando que nunca. Por lo tanto, aquí cuando hablo de decir la verdad es: no siempre es necesario explicarlo absolutamente todo, pero que sí que todo lo que expliquemos sea cierto y expliquemos nosotros antes de que sea necesario. Es decir, el segundo punto, en este caso, el silencio también comunica y normalmente comunica para mal. Muchas veces, en general, en las empresas y en los colegios en particular, ante cualquier pequeño problema, incertidumbre, etcétera, muchas veces es: no digo nada, guardo silencio y ya pasará, ¿vale? Ya se olvidarán o lo que sea. Craso error. En la vida en general, en el caso de una empresa, suele ser malo, en el caso de un colegio es fatal. Si nosotros no comunicamos,
alguien lo hará por nosotros y ese alguien van a ser los padres, seguro. Hay muchos padres y muchas madres que parece que no tengan otra labor que constantemente ir comunicando rumores, cosas he oído, me han dicho, me he enterado, etcétera. Por lo tanto, nos tenemos que anticipar siempre a esos rumores. Tenemos que ser proactivos comunicando, ¿vale? Es decir, nunca el silencio es una buena opción y vayamos siempre con la verdad por delante. Otro punto, no nos olvidemos de nadie. Muchas veces pensamos en los padres, comunicamos con los padres y nos olvidamos de que en el entorno del colegio tenemos dos actores más, los alumnos y los profesores. Y suelen ser los grandes olvidados, los dos. ¿Cuántos colegios comunican como colegio, como institución, desde dirección, por ejemplo, con los alumnos? ¿Cuántos colegios envían mensajes a los alumnos? Muy pocos. La mayoría de colegios envían mensajes a los padres. Y el alumno al final lo que siente es que no pertenezco, no se me tiene en cuenta, no se me informa, no se me explica. Tengamos en cuenta a todos y cada uno de estos actores, colegios, padres y profesores, comuniquemos con ellos de manera específica. No vamos a decir lo mismo a un padre que a un alumno y no vamos a decir lo mismo a un profesor. Y el tema de los profesores no incido en él ahora porque lo veremos más al final, que es un tema también muy importante, la comunicación con los profesores. Cuarto punto, facilita la bidireccionalidad. Lo que decíamos al principio, comunicación es bidireccional. Por lo tanto, habilita, facilita, abre los canales, no se lo pongas complicado al padre. No puede ser que le envíes un correo electrónico, por ejemplo, al padre y le digas, envíes un correo electrónico con forma de lista oculta, por ejemplo, es decir, no, oculta no, lo he dicho mal, oculta sí que tiene que ser, pero forma de lista que no permite respuesta. Es decir, no puede ser que yo reciba un correo y no pueda responder a ese correo y que para responder tenga que ir a otro sitio a responder. No, es decir, facilitemos la direccionalidad. En este caso, nosotros, por ejemplo, como Dinantia, como plataforma de comunicación, es una de las cosas que permite que el padre fácilmente se pueda poner en contacto con el colegio. Luego ya veremos también el tema de la bidireccionalidad, porque es un tema también muy importante. Otro punto más, planifica. Hay una serie de cosas que ya las podemos planificar con antelación en lo que respecta a la comunicación con las familias. Ahora, lógicamente, en coronavirus no hay excursiones, no hay salidas, no hay visitas, pero esto del coronavirus pasará, ¿vale? Afortunadamente esto pasará y volveremos a la normalidad. Por lo tanto, todas aquellas cosas que ya podamos planificar, ganemos tiempo y ya dejemos mensajes programados, anticipémonos. Otro punto más, el receptor debe ser el protagonista. Esto es muy importante. Esto en general en la comunicación, pero en este caso en particular comunicación con las familias. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que adaptar el mensaje al receptor. Es decir, no es mejor comunicador aquel que mejor se explica o que tiene una mejor dicción o que utiliza palabras más cultas, etcétera. No, el mejor comunicador es aquel que consiga que el receptor entienda su mensaje, que el receptor entienda lo que quiere decir. Si el receptor es uno, pues tendré que adaptar el lenguaje para que él me entienda, y si el receptor es otro distinto, pues adaptaré su lenguaje. Por lo tanto, no sirve que ustedes como colegio digan, no, yo ya lo comuniqué a las familias, yo ya les expliqué, les mandé un informe, una circular, una carta, bueno, quiero creer que cartas ya no envían, un correo electrónico, etcétera. Ya lo dije, vale, pero ¿te has preocupado en saber si lo han entendido? Porque tú puedes haberlo dicho para ti de forma clarísima, pero luego te enteras, hablando con padres, que nadie ha entendido nada. Dice, oye, este mensaje que me mandó al colegio no lo entiendo. O sea, realmente no sé si tengo que contestar, si no, si me tengo que apuntar, si no me queda claro. Por lo tanto, importante, tengamos en cuenta el receptor. Otro punto más, escoge bien el canal. ¿Vale? También incidiremos más sobre esto. Es decir, para determinados tipos de comunicación hay determinados tipos de canales. Si es un mensaje urgente porque un niño se ha hecho daño, pues cogeremos el teléfono y llamaremos al padre, llamaremos a la madre. Si es un mensaje para todo el colegio, probablemente pues, utilizaremos pues, una plataforma de comunicación, utilizaremos el correo electrónico, etcétera. En función del tipo de mensaje, vamos a utilizar canales diferentes. Otro punto, ser relevante, conciso y coherente. Esto también es muy importante. A día de hoy todos recibimos multitud de informaciones de todo tipo. Ahora yo creo que en época de coronavirus todavía más, ¿vale? Se fomenta más la comunicación digital y por tanto recibimos todavía más correos electrónicos, más mensajes, etcétera. Hemos de ser coherentes y relevantes. Es decir, el padre quiere recibir información del colegio, el padre necesita recibir información del colegio, es lo que hemos estado comentando antes, pero seamos concisos. Es decir, yo he visto colegios que han enviado, sin ir más lejos, el colegio de mis hijos, nos envió a todos, la directora, a final de curso pasado, un documento de resumen de cosas del año, etcétera. Tenía 12 páginas, un PDF de 12 páginas. Por favor, o sea, no estamos para leer PDFs de 12 páginas. Entonces, dosifiquemos los mensajes, seamos concretos y mandemos un mensaje, una idea por mensaje, ¿vale? Lo mismo también con otro ejemplo, cuando preguntamos cosas a los padres. Es muy importante preguntar a los padres, lo hemos visto antes, hacerles partícipes, encuestas, soy totalmente favorable de las encuestas, pregunten ustedes cosas a los padres, tienen ahí una fuente de información buenísima. Piensen que a las empresas en general nos cuesta muchas veces llegar a nuestros clientes, por poner un ejemplo. Danone, ¿vale? La primera empresa que me ha venido a la mente, o Coca-Cola.
tiene muy difícil hablar con sus clientes y preguntarles cosas. Ustedes como colegio tienen a los padres ahí, tienen al alcance de la mano a todos los padres. Pregúntenles, es una fuente de información valiosísima. Pueden sacar mucha información de allá. Pues cuando les pregunten, no les manden un cuestionario de 60 preguntas. Mándeles un cuestionario de 2, 3, 4 preguntas. Y después les mandarán otro de 3 o 4 más. Pero no hagan, lo digo porque 60 me he pasado, pero sí que vi un colegio que mandó un cuestionario con 25 preguntas. ¿Qué hace un padre cuando abre un formulario con 25 preguntas? Lee las 3 primeras y lo cierra. A la que ve que eso no se acaba nunca, lo cierra, ¿vale? Por lo tanto, seamos concisos, relevantes. Y por último, a nivel de comunicación, definamos un estilo y extendámoslo a toda la institución. No puede ser que el colegio como institución, es decir, que la directora o el director comuniquen de una manera, el profesor me comunique de una manera totalmente distinta y el otro profesor de otra manera totalmente diferente, mensajes diferentes, parecidos, pero con estilos diferentes, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, definamos un estilo, preparemos a los profesores, a todo el equipo docente sobre cómo comunicar, qué cosas comunicamos, quién comunica cada cosa, qué cosas va a comunicar el tutor, qué cosas comunicaremos desde dirección o secretaría, etcétera, y mantengamos un estilo. Tocamos ahora el tema de la bidireccionalidad, ¿vale? Y es un tema que genera mucho miedo a los colegios en general y, por lo tanto, intentan ponerle puertas al campo, ¿vale? De entrada, lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes son un colegio. En un colegio hay niños, hay alumnos y los niños, por definición, tienen padres. No podemos tener alumnos sin padres. Sé que a muchos colegios les gustaría, pero es imposible. Por lo tanto, los padres están ahí. Los padres necesitan comunicarse con el colegio. No podemos poner barreras, no les podemos poner trabas a esta comunicación. Esta comunicación por parte de los padres va a ser de todo tipo, es decir, como el ejemplo que pongo aquí, van a ser avisos, nos tienen que avisar de que mi hijo está enfermo y no irá al colegio, dudas, preguntas, quejas, felicitaciones también, es decir, van a haber mensajes de todo tipo, pero es importante que no podemos frenar esa comunicación. ¿Qué nos va a pasar si frenamos esa comunicación? El padre al final va a necesitar comunicarse. Cuando el padre necesite comunicarse va a buscar la manera. Si no se la facilitamos, pues lo vamos a tener en la puerta del despacho del director cada día. Si no me facilitan la comunicación, pues voy a ir directamente y va a ser peor todavía. Por lo tanto, intentando frenar eso, el efecto que conseguimos normalmente es muchísimo peor. Entonces, lo que sí que es importante también tener en cuenta es, esto no quiere decir que abramos todas las puertas al campo y el padre pueda comunicarse como quiera, cuando quiera y en todo momento. No, podemos educar a los padres. Se les puede marcar unas pautas, por supuesto. Es decir, abramos esa bidireccionalidad, pero simplemente eduquemos, expliquemos cómo, cuándo y de qué forma, ¿vale? Es decir, le facilitamos los canales, pero se le tiene que decir al padre, por ejemplo, expliquémosle al padre, el tutor de su hijo, la labor del tutor es estar en clase con sus hijos, con los alumnos, explicarles, darles clase, etcétera, y después, cuando acaba la jornada laboral, ese tutor también tiene una vida personal, tiene una vida privada, tiene una familia y tiene una casa. Por lo tanto, no esperen que si ustedes le mandan un mensaje al profesor, les conteste ni en 5 minutos ni en 50. Es decir, ese profesor tiene un trabajo que es hacer clase y después de una vida. Tendrá momentos para contestarle, evidentemente, porque no hace clase todas las horas del día. Tendrá momentos, pero es eso, tendrá momentos. No esperes como padre mandar un mensaje y que te contesten al cabo de 5 minutos. Pero esto se explica, es así de sencillo, en las reuniones de padres, en las tutorías, etcétera, se explica y ya está, y todo el mundo lo entiende. Si en general, vuelvo a lo que comentábamos al principio, todas las cosas que expliquemos, cuanto más transparentes seamos, cuanto más proactivos seamos con la comunicación, muchísimo mejor. Todas estas cosas que explicamos se aclaran y no pasa absolutamente nada, y los padres lo entienden perfectamente. Por último, en el tema de la bidireccionalidad, evidentemente siempre vamos a tener padres pesados, ¿vale? Eso es inevitable, o sea, es propio, siempre va a haber algún padre, alguna madre pesado, de esos que no paran nunca de dar la lata. Pero lo que no podemos hacer es que paguen justos por pecadores. Por culpa de que tengamos algunos padres pesados, solución, no permito que los padres me envíen mensajes. No doy a los padres el correo electrónico de cada profesor. No doy a los padres no sé qué. Pues no, esa no es la solución, ¿vale? Ya digo, la solución es otra, es educar a los padres, etcétera. Y aquellos padres que tengamos pesados, precisamente si les damos un canal fácil para facilitar esa comunicación, va a ser mucho mejor que no tenerlos a la puerta del colegio cada día. Otro tema también muy importante en lo que es la comunicación entre la escuela y la familia, las redes sociales y la página web. Y me gusta siempre hablar de este tema y siempre hago un apunte sobre este tema porque es muy importante. En general, veo un mal uso de los colegios en lo que respecta a web y redes sociales para la comunicación con los padres. Me explico. La web y las redes sociales no son canales para comunicar con las familias, no son canales para comunicar con los padres de los alumnos actuales. La web y las redes sociales son unos canales fantásticos y estupendos para captar, para explicar qué somos como centro, para explicar todas nuestras políticas, filosofía de centro, nuestro método, etcétera,
para aquellos padres que no son clientes, que no son padres del colegio, ¿vale? Para esto están la web y las redes sociales. No son el canal para comunicar con los padres. Y he visto muchos colegios que los utilizan para comunicar con las familias. Cuando lleguemos a la excursión, lo publicaremos en Twitter. Ustedes se enterarán entrando en Twitter, ya lo verán. En plan, señores, que no todos los padres usan Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni lo que sea. Es decir, no podemos pretender que los padres tengan que ir a las redes sociales a ver si los niños han llegado o no, o a ver si la semana que viene celebramos tal cosa, o si el festival de final de curso va a ser de una manera o de otra. Es decir, no son los canales para esto. Para comunicar con los padres hemos de tener canales específicos. Una vez más, en este caso vuelvo pues, a Dinantia. Dinantia es un canal de comunicación específico solo con los padres y con los alumnos, no con futuros padres en este caso. Por lo tanto, hay canales específicos para comunicar con los padres, no son la web y las redes sociales. No tenemos que publicar en la web y las redes sociales todas las fotos de los niños, etcétera, que queramos que vean los padres. No, a los padres les enviamos estas fotos por otro canal. Las fotos que vamos a publicar en redes sociales, en página web, han de ser otro tipo de fotos, donde no se identifica a los niños, hay un tema de protección de datos, etcétera, ¿vale? Por tanto, digo, importantísimo, son públicos diferentes. Y no descuidemos la web y las redes sociales, pensando en ese público que tenemos precisamente, es decir, captación, ¿vale? La web y las redes sociales nos tienen que servir para captar, no descuidemos. Tengamos en cuenta que hoy en día, esto es una cifra de España, pero no creo que en Perú ande muy diferente la cosa. Leí una estadística que era el 95% de los padres consultan la web de un colegio antes de visitar ese colegio, ¿vale? Cuando están interesados en matricular a su hijo en un colegio y en esa fase de búsqueda de colegio donde sueles visitar 2, 3 colegios, etcétera, antes de la visita al colegio, lo primero que visita es la página web. Por lo tanto, cuidemos esa página web, pero una vez más, cuidémosla pensando en esos futuros padres, no en los padres actuales. Ahora bien, ahora que digo esto, relacionado con la comunicación, un punto importantísimo. Comuniquemos a los padres actuales todas esas cosas que también estamos comunicando a los futuros padres. Y lo digo y pongo un ejemplo, en este caso totalmente particular. Colegio de mis hijos, en la época precisamente de captación, de admisiones, cuando estaban haciendo las jornadas de puertas abiertas, etcétera, un día tuve que ir a secretaría y por el pasillo que lleva a secretaría vi que había una serie de roll-ups, ¿vale? Los pósters estos gigantes que utilizaban para comunicar cosas del colegio. Me paré un momento y leí una serie de cosas que yo desconocía por completo de mi colegio. Hablaban de la metodología pedagógica, hablaban del trabajo por proyectos, etcétera. El colegio, un par de años antes, había iniciado pues esto, un cambio metodológico, trabajo por proyectos, colaborativo, etcétera, ¿vale? Pues yo no lo sabía. Es decir, mi hijo entró en el colegio hace 10 años. Hace 10 años no existía esta línea pedagógica en el colegio, por lo tanto, en su día no me la explicaron, pero luego cuando yo fui un padre no me lo explicaron. Una cosa así me la tienen que explicar como padre. Volvemos a lo que decía antes. Si los padres son los principales prescriptores del colegio, explícale a los padres todo y explícaselo, lo que decíamos, adapta el canal, adapta el mensaje. Una cosa así probablemente merezca que convoquemos a todos los padres en el salón de actos del colegio y les expliquemos un cambio metodológico del colegio. Es que es importantísimo. Pues yo no me había enterado. En plan, no puede ser, ¿vale? Por lo tanto, insisto, web y redes sociales muy importantes, pero para captación, no para comunicación con las familias. Y por último, y con esto ya acabo, no sé cómo voy de tiempo. Mira, veo que ahora es la hora en punto, o sea que casi llevaremos media horita. La comunicación interna, la gran olvidada. En la mayoría de empresas, esto no es una particularidad de los colegios, en la mayoría de empresas la comunicación interna es la gran olvidada, ¿vale? Comunicación interna, en este caso nos referimos en el caso de un colegio, un centro educativo, nos referimos a la comunicación con profesores, equipo docente, equipo de personal, administrativo, servicios, etcétera, ¿vale? Es decir, la comunicación con todo el equipo interno. En las empresas suele ser la gran olvidada, en el colegio también lo es. Pero en el colegio es más grave que sea la gran olvidada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en una empresa? Pongamos una empresa de 100 trabajadores, por ejemplo, como puede ser un colegio de los que tengan ustedes, por ejemplo, 100 trabajadores. En una empresa de 100 trabajadores quizá hay 10, 15, 20 trabajadores del equipo comercial y el equipo de atención al cliente que tienen contacto con el cliente final, que hablan con el contacto final, con el cliente final. El resto de equipo de operaciones, de informática, sistemas, contabilidad, finanzas, etcétera, no suele tener relación con el cliente final. ¿Qué pasa en un colegio? Que prácticamente todos tienen contacto, tienen comunicación con el cliente final, es decir, con el padre. Todos los profesores, o prácticamente todos, sobre todo los tutores, pero muchos profesores tienen contacto con el cliente final. Por lo tanto, es importantísimo que esta persona esté totalmente alineada con la comunicación del colegio. No nos podemos olvidar de esta persona, no nos podemos obviar la comunicación interna, teniendo en cuenta que va a tener relación con el cliente final. Entonces, una buena comunicación interna, es decir, lo hemos comentado antes, ¿vale? No nos olvidemos de nadie, no nos olvidemos de los padres, de los alumnos,
y de los profesores. Una buena comunicación interna va a tener 4 beneficios muy importantes y los repaso de manera rápida. Por una parte, informar. Es decir, el personal del centro, los profesores necesitan saber lo que está pasando. No puede ser que yo sea profesor de colegio y no me entere de algo y lo más grave todavía, me entere por un padre. Es decir, resulta que al padre sí que se lo hemos comunicado y a mí, como profesor, no me lo han dicho. Y de repente yo me entero porque el padre me dice, pues, he leído que se ha suspendido la excursión, por ejemplo, o tal actividad. En plan, y tú como profesor digas, pues primera noticia, no me han dicho nada. Vale, pues eso no puede ser. Por lo tanto, el primer objetivo es informar. ¿Vale? Esto está clarísimo. Segundo objetivo, alinear lo que comentábamos antes. Tenemos que ir todos a una. Es decir, la comunicación, el mensaje, si me llega del director, si me llega de secretaría o si me llega del tutor de mi hijo, tiene que ser el mismo mensaje, con el mismo contenido, con el mismo objetivo, con el mismo fin. ¿Qué es lo que quiero conseguir con este mensaje? Tiene que ser... Tenemos que ir todos a una. Por lo tanto, para alinear necesitamos tener informados, necesitamos tener una comunicación interna muy ágil. Informar, alinear, motivar, ¿vale? Una de las ventajas de la comunicación interna también es la motivación. Ustedes sabrán que en el entorno educativo, por las características precisamente del sector educativo, la dificultad, los alumnos, el estrés, etcétera, es habitual que haya desmotivación por parte del equipo docente. Por lo tanto, una de las misiones del equipo directivo es motivar, y la manera de motivar es mediante una buena comunicación interna. Es decir, el profesor tiene que sentirse importante, tiene que sentirse valorado, y eso lo conseguimos con la comunicación. Tenemos que hablar con los profesores, tenemos que preguntar a los profesores, les tenemos que preguntar su opinión, tienen que participar, tienen que sentir que cuando participan se les tiene en cuenta, etcétera. Evidentemente, no todo lo que sugieran todos los profesores se va a poder hacer, evidentemente que no. Igual que una empresa tampoco puede hacer todo lo que le sugieren sus clientes, pero les tenemos que escuchar, les tenemos que dar una respuesta, pues aquí lo mismo. Informar, motivar, alinear y, por último, retener, ¿vale? El cuarto punto, la retención. Al final, lo que nosotros queremos es formar a nuestro equipo, tener un equipo docente el mejor posible, el mejor formado, alineado y que se quiera quedar con nosotros, es decir, que esté motivado para que seamos capaces de retenerle. Es decir, no queremos nunca como empresa gente que entre, nos dure un par de años y se vaya, porque nuevas contrataciones, otra vez gente que tenemos que formar, que tenemos que alinear, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, la retención, es decir, yo creo que no hay nada mejor para un colegio que un profesor que entró a los 20 y pico años y se jubila en ese mismo colegio, ¿vale? Eso es un colegio que cuida a sus profesores, que los trata bien, que los motiva y que tiene la capacidad de retenerlos. Y con esto acabo ya la presentación. Yo creo que de tiempo hemos ido más o menos bien. He ido un poquito rápido, soy consciente de que tengo tendencia a hablar rápido, pero tenía muchas cosas que decir y eso, me voy acelerando. Entonces ahora, si quieren, ya podemos hablarlo con más calma todo. Fantástico, fantástico, Cristian. Un montón de información. Por eso también nos sirve que haya sido rápido tu manera de presentar, porque había bastante información que cubrir. Y sí, exactamente. Ahora creo que es el momento para ir como procesando juntos, colectivamente, la información que nos ha dado Cristian. Tenemos un contexto especial. No creo que solo Perú, pero definitivamente en Perú, y le hemos dado un poco de información a Cristian sobre cómo esta etapa y este estado de emergencia y esta transición y este momento de cambio ha afectado muchísimo todo con los padres. Entonces, para poder transicionar, ¿por qué no les pedimos a ustedes que hagan cualquier comentario o le hagan una pregunta? Y ahí vamos compartiendo para poder reflexionar un poco juntos. Ay, yo como siempre metiendo mi boca primero. Solamente ¡Dale, Ralph! No. En realidad, mira, más que un comentario en esta vez, quisiera hacer como un pequeño sondeo entre los que están aquí por dos motivos. Uno, porque me interesa mucho lo que mencionó Cristian sobre el tema. Siento como que hay un miedo en todo esto de la comunicación entre los colegios y los padres de familia. Eso quisiera saber cómo lo percibe el resto de la gente que está en el grupo. Creo que hay bastante miedo de comunicarse con los padres y de ofrecer estos espacios abiertos, como lo que normalmente harías en una reunión de padres de familia, el tipo de comunicación. No quiero mencionar realmente, bueno, no lo he visto realmente en mi caso, este tema de las redes sociales y qué sé yo, felizmente, ¿no? Yo creo que en el caso particular que yo veo, creo que están escogiendo bien sus canales de comunicación, pero sí veo mucho miedo
del lado del colegio de tener estos espacios, de ofrecer espacios donde se reúnan con los padres de familia, esa apertura. Eso por un lado. Y lo otro que me gustaría escuchar del resto es, no sé qué tanto esto se vea más, digamos, no sé si la palabra es aplicable o qué sé yo, a los colegios que tengan más, en este momento como que más posibilidades de adaptarse a todo este contexto. Acabo de escuchar, por ejemplo, que en Arequipa 150 colegios van a tener que cerrar y yo asumo que esos 150 colegios son colegios de un perfil que no tienen nada que ofrecer, o sea, son colegios que ofrecen o pensiones muy bajas y que no están en las posibilidades ni siquiera de ofrecer una plataforma de estudios, y menos aún pues ponerse a pensar en cómo me reúno con los padres de familia, qué les ofrezco, qué alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que como que la cadena de, ¿no? El weakest link son esos colegios débiles, digamos, ¿no? Que no tienen una oferta fuerte. No sé cómo lo percibe el resto. El tema del miedo a la comunicación y el tema de qué ofrece, qué puede ofrecer un colegio débil. O sea, simplemente desaparece. No sé. ¿Qué piensa el resto? A ver, si quieren, Natasha va a tener un comentario, pero para interactuar con la pregunta que ha hecho Ralph, por favor, ponen su micrófono para comentar y ya de ahí nos movemos al comentario de Natasha. Sin miedo. Willy, ¿está levantando la mano Willy? Hola. Para responderle a Ralph, ¿ya? Sí, ¿cómo está Roxana? ¿Cómo están, colegas? ¿No? Un gusto compartir un feliz día del trabajo con todos ustedes. Miren, bueno, en el contexto en el cual nos encontramos, yo un poco voy a percibir y voy a argumentar las cosas que yo veo en estos momentos, ¿no? Hay un gran daño que se le está haciendo a la educación privada en estos momentos, ¿no? Porque nuestras autoridades en Perú no están siendo claras con las normativas que están sacando. Porque, por ejemplo, sacan una normativa entre sábado a domingo a la medianoche, donde los profesores en estos momentos tienen que adecuarse, los directivos tienen que interpretar cada uno a la percepción que tiene, la UGEL lo interpreta de otra manera, la comunicación no es correcta y todo lo que nos ha expresado Cristian el día de hoy es importantísimo porque nos está dando una luz para poder canalizar lo que nosotros tenemos que informar a nuestros padres de familia. Lamentablemente en esta coyuntura hay bastante desinformación al padre de familia o también se le da bastante espacio para que cada uno se pueda despachar a la gana, para que cada uno se pueda despachar a su antojo. Y no se ve la otra parte del sector privado donde el maestro tiene que trabajar más, tiene que ocuparse de su familia, tiene que estar pendiente al teléfono o a la computadora, los mensajes todo el día. Y damos ese empoderamiento al padre de familia para que haga lo que quiera. Y obviamente esto va a pasar factura porque no hay una claridad desde nuestras autoridades. No hay una equivalencia, no hay una línea en la cual se muestre cómo van a ser las clases a distancia y las clases presenciales, porque para el padre de familia, si en secundaria tenía 9 horas, pues él quiere ver 9 horas de su contrato en las clases a distancia, y no es así, porque son dos métodos, dos lineamientos diferentes para lograr los aprendizajes, pero creo que tenemos que tener claridad por parte de las autoridades, porque estamos haciendo mucho daño a los colegios privados, sobre todo los más pequeños, que ahorita están en mucho riesgo, pero esto va a alcanzar también a los colegios grandes en un momento, si es que no se maneja bien. Y lamentablemente estamos teniendo esa coyuntura en el país. Y obviamente el colegio privado, con los promotores, con los directores, también nos sentimos atados de manos ante esa comunicación que viene como una ola y te va tumbando, porque te va dejando sin piso. Tienes a Indecopi que te dice una cosa,
tienes por ahí ASPE que te dice otra cosa, tienes por ahí la creación de una señora que se autoproclamó presidenta de los padres de familia de colegios privados y al final todos se despachan a su antojo. Entonces, miren qué tal coyuntura estamos afrontando en estos momentos los colegios privados, que lamentablemente no hay claridad. Al igual sacan una orientación, una normativa a tal fecha, hemos presentado un plan de recuperación en una fecha determinada, ahora nos sacan otra que hay que presentar hasta mañana, sábado 2 de mayo. Y yo sé que todos los colegios están haciendo su mayor esfuerzo, pero no es lo correcto, pedagógicamente no es lo correcto. Sí, Entonces, Willy, has mencionado, o sea, hay muchos temas que no están bajo nuestro control, pero que frustran todos nuestros esfuerzos, ¿no? No, y les comento porque ese es el sentir que, bueno, con toda la alegría de maestros vamos diseñando, pero es necesario compartir, ¿no? Me gustaría escuchar también después las ideas, Cristian, nos dan luces, ¿no? Y en ese trabajo creo que compartiendo nuestras experiencias vamos viendo la luz, ¿no? Porque eso es lo pedagógico y los que tenemos ese cariño a esta profesión, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y son temas, o sea, es parte de la realidad, del contexto que viven, ¿no? Y dentro de eso entra todo eso de comunicación. Cristian, no sé si quieres hacer algún comentario. Sí, me gustaría puntualizar, o bueno, sí, aclarar o comentar o aportar. Estoy de acuerdo que es realmente difícil para ustedes comunicar cuando no tienen información, o peor aún, cuando tienen información contradictoria, pero lo que sí que creo que es importante es precisamente que comuniquen esa situación, es decir, que no son ustedes los culpables. Eso es muy importante, es decir, que tenemos que comunicar a las familias. Si no tenemos información, les comunicamos que es que no tenemos información. Es decir, también hemos de entender todos que estamos viviendo una situación que no habíamos vivido nunca, ¿vale? Absolutamente nadie había vivido una situación de emergencia o de pandemia como estamos viviendo ahora. Por lo tanto, se generan constantemente situaciones nuevas cada semana. Es imposible en esta situación actual hacer planificación a medio o largo plazo. Es decir, todo es a corto plazo, es semana a semana. Y por lo tanto, si una semana les tenemos que decir, pues no sabemos todavía qué es lo que se va a hacer con tal cosa o con tal otra, pues se lo decimos. Y se lo decimos porque no sabemos, porque el Ministerio no lo ha hecho público o porque ahí ya depende, lógicamente, de los organismos de los cuales dependan ustedes, pero se lo tenemos que decir. Y si a la semana siguiente les decimos, la semana pasada les dijimos que no habrían, no lo sé, exámenes de evaluación y ahora les decimos que sí, porque el Ministerio ha cambiado de criterio y ahora ha decidido que sí. Por lo tanto, que quede claro que no es que nosotros como colegios estemos improvisando y no planifiquemos y no sepamos hacer nada, sino la situación es esta y cada semana les comunicamos lo que sabemos, dejando claro en todo momento que si no sabemos nada, pues no sabemos nada, pero es mejor mandar un mensaje para decir no sabemos nada que no mandarlo pensando como que no sé nada, no tengo nada que decir, no les digo, porque si no, ¿qué es lo que va a pensar el padre? Es que el colegio no sabe nada. Y no es que el colegio no sepa nada, es que el colegio no sabe nada porque el ministerio, el departamento, la consejería, etcétera, no se lo ha comunicado. Pero entonces es importante que transmitamos esto, yo creo. Gracias, buenos puntos. Si es posible, voy a pedirle a Natalia, sí, Natalia tiene la mano levantada un buen rato, vamos a ir a su comentario. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas noches, Cristian, gracias Roxana y Cristian también. Yo soy Natalia Malakowski, soy directora del Colegio Altair, en Lima, de 900, tiene más o menos 940 alumnos, que lamentablemente se van reduciendo con esta situación, que creo que nos pasa a todos los colegios. Y primero agradecerles por la oportunidad, que me parece más que nunca un tema sumamente importante, el tema de la comunicación con los padres de familia. Porque hoy en día creo que es lo más esencial para mandar un mensaje correcto y para tener a los padres de familia realmente alineados con la situación que estamos viviendo, ¿no? Creo que lo más vapuleado ahorita es el tema de las comunicaciones. No solamente por la oportunidad en que se comunica, lo que se comunica y la forma en que se comunica, sino también, y eso es lo que veo yo todos los días en constantes correos que vamos recibiendo, llamadas por teléfono, etcétera, es cómo se lee la comunicación que está mandando, porque cada día se lee más a través del dolor, del temor, de la incertidumbre, de la molestia. Entonces, no solamente, como te digo, no solamente es el mensaje y el canal que se usa, sino también el entender que el padre de familia que lo está leyendo desde su propia experiencia, desde su propio temor, desde su propia angustia que está viviendo, y lo deja
lo traduce, porque el mismo mensaje que estás mandando puede ser recibido de una manera totalmente diferente dependiendo de cada una de las personas. El otro punto que realmente es, para mí ha sido, lo primero que mencionaste, Cristian, y me parece sumamente importante, es el tema de la bidireccionalidad. Que efectivamente uno envía un comunicado, ¿no? Que también el canal es muchas veces criticado, porque como que es muy frío, por ejemplo, un correo para toda la comunidad. Y tú también te preguntas, ¿de qué otra manera yo puedo comunicarme con 950 o 600 familias, ¿no? Es bastante complicado. Entonces, sí considero definitivamente que es sumamente importante. Inclusive, en mi caso, por ejemplo, cuando yo he recibido correos de respuesta y veo a un padre muy fastidiado, muy molesto, muy preocupado, muy angustiado, agarro el teléfono y lo llamo por teléfono. Y cuando se da esa comunicación a nivel personal, definitivamente la respuesta es otra. Lo que viene en un correo puede estar cargado de emociones muy fuertes, pero cuando encuentras a un ser humano al otro lado del teléfono, definitivamente la manera de comunicarse es totalmente distinto, ¿no? Entonces yo me quedo solamente con una pregunta, Cristian, de lo que decías es la importancia de corroborar cómo se está interpretando lo que estás comunicando. ¿Cómo realmente haces un sondeo de eso? Porque efectivamente cuando te das cuenta de que lo que tu intención de comunicar no necesariamente ha sido interpretado de la forma como tú has pretendido, y es un poco tarde. Y entonces tienes que ir un poquito como que ir solucionando o aclarando cuando ya se ha generado un malestar de la persona que recibió la comunicación. Entonces, no sé si tu propuesta sería primero hacer una especie de sondeo o abrir preguntas, o de qué manera puedes corroborar efectivamente que lo que tú estás queriendo comunicar se está leyendo de esa determinada manera. Gracias. Gracias, Natasha. Precisamente creo que sí, es decir, el tema de las preguntas es muy importante. Hay colegios donde no preguntan nunca nada a los padres, ¿vale? Y una vez más estoy generalizando, pero que no se les tiene prácticamente en cuenta para nada. Hoy en día hay herramientas, vuelvo en este caso, por ejemplo, pues a nosotros, a Dinantia, que permite preguntar a los padres de forma muy fácil. Al final los padres reciben el mensaje directamente en su celular y en el mismo mensaje tienen una pregunta a la que pueden contestar. Es importantísimo que al padre le quede claro en cada mensaje lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Hay mensajes, y a mí me ha pasado a veces, que recibo el mensaje, lo leo y digo, pues ahora no me queda claro si tengo que contestar para decir que sí, que me interesa o que no, o si no tengo que contestar, si ya se asume que la falta de respuesta implica que sí, que me apunto, que autorizo, que estoy de acuerdo con ese tema. Porque tal y como está redactado el mensaje, no me queda claro. Por lo tanto, por una parte, evidentemente, siempre puede ser bueno sondear, es decir, consultarlo con alguien más que revise el mensaje, pero luego sí, muchas veces las preguntas yo creo que son una herramienta muy práctica, preguntas cortas, concisas, donde claramente vamos a ver, pues eso, el padre va a ver, si además el padre en un mismo mensaje ya ve ahí las preguntas y puede contestar directamente desde ahí, va a ser mucho más fácil que nos dé una respuesta, que no le tengamos que enviar a un formulario, a un Google Form, etcétera. Es decir, directamente en el mensaje ya tienes las preguntas, contestas de manera fácil y es la manera de ver claramente si se ha entendido el mensaje o que el padre vea si tiene que llevar a cabo alguna acción, etcétera. Fantástico, gracias Cristian, y gracias por los comentarios, Natasha. Bueno, todos, lo que ha mencionado Willy, Ralph. Si me permite, Roxana, un segundito, porque sí. También antes cuando estaba hablando Willy me ha venido a la mente un comentario que quería hacer y que me he olvidado. Un tema importante también en la comunicación. Cuanto más activos seamos comunicando, menos necesidad de comunicación van a tener los padres. Es decir, muchas veces los colegios se quejan de eso, es inmanejable gestionar tantos mensajes por parte de los padres. Muchas veces esos mensajes son fruto de una comunicación ineficiente, insuficiente o poco clara. ¿Vale? Por lo tanto, si somos activos, si somos claros, si el padre sabe dónde encontrar cada cosa, si utilizamos las herramientas apropiadas, si, por poner un ejemplo, si el padre sabe que todos los eventos del curso están en el calendario de la aplicación del colegio, etcétera, pues no va a tener que preguntar qué día van a hacer tal cosa, porque sabe que lo tiene allí. Si los mensajes son claros, cuanto más clara sea nuestra comunicación, menos necesidad vamos a tener o menos respuestas vamos a tener, menos preguntas vamos a tener por parte de los padres. Entonces, esto es un tema importante también. A la que vemos que 2 o 3 padres nos preguntan lo mismo, señal de que hay algo que no le hemos comunicado bien y reaccionemos cuanto antes. Es decir, entonces enviemos un comunicado. Y esto lo vemos nosotros como empresa. A la que veo que 2 o 3 clientes me preguntan lo mismo, digo, aquí hay un problema. Es decir, no es que haya un problema, pero si 2 o 3 me lo preguntan, tengamos en cuenta además que normalmente, en líneas muy generales, el 90% de la gente que tiene una duda no pregunta nunca.
¿vale? Por lo tanto, si recibimos quejas de 5 padres, quiere decir que hay 50 padres que tienen la misma sensación, pero simplemente hay 5 que se han quejado. No quiere decir que todos los demás estén contentos, ni muchísimo menos. Y lo mismo como empresa, ¿eh? Si yo recibo quejas de 5 clientes, quiere decir que por proporción, lo normal es que tenga 50, que estén experimentando lo mismo, pero simplemente que no se quejan. Y seguro que ustedes lo han experimentado, una experiencia negativa con una empresa, sea un avión, sea en un supermercado, sea en lo que sea, la mayoría de veces no nos quejamos. Nos guardamos la experiencia negativa y no nos quejamos. Por lo tanto, se quejan como mucho un 10% de la gente. Entonces, si recibimos un mensaje de 2, 3 padres sobre un tema, sea una queja o simplemente una duda, no hace falta que sea una queja. 3 padres que no les ha quedado claro un tema, pues pueden haber 30 padres con el mismo problema, por lo tanto, con la misma duda. Por lo tanto, reaccionemos rápido y comuniquemos. Al final, en este sentido, la comunicación siempre es mucho mejor pecar por exceso que por defecto. Evidentemente, tampoco es bueno pasarse nunca y saturar a los padres, etcétera. Pero es mejor pecar por exceso que por defecto, porque al final ese pecar por defecto va a hacer que los padres nos escriban, nos pregunten, nos consulten, o lo que es peor aún, que no nos lo pregunten a nosotros, que se lo pregunten a otro padre. Y entonces, ahí es cuando ya empezamos a liarla. Porque entonces uno no lo tiene claro, el otro se lo inventa, el otro ha oído, el otro me han dicho, y ahí ya la liamos. Por lo tanto, cuanto más comuniquemos y más proactivos seamos, más problemas, dudas, consultas nos vamos a ahorrar. Buenísimo, gracias, gracias. A ver, otras preguntitas, comentarios, compartir. Tenemos acá una mezcla, Cristian, de algunos directores de colegios particulares y también de colegios Públicos. Estatales, ¿no? Entonces, siempre es relevante el tema de la comunicación con los padres, no importa cuál de los dos, pero quizás hay algún enfoque distinto en algunos, para algunos de los casos. ¿Alguna pregunta, comentario, compartir? Normalmente no se quedan tan callados. Me gustaría hablar. Por la mano. Ay. Me gustaría compartir algo. Nosotros en los colegios públicos, por ejemplo, hemos recibido todas las normas y las indicaciones legales y a veces cambiantes de una semana a 15 días y eso a veces nos ha llevado a y ahora esto y cómo lo vamos a comunicar estas cosas, no solamente a los padres sino también a los docentes, que las cosas se van dando de acuerdo a lo que va ocurriendo en el país también y que las cosas se tienen que ir adecuando, pero eso ya lo hemos aprendido, que las cosas ahora virtualmente funcionan tan rápido y los cambios se dan así. El tema de los padres en mi escuela, por ejemplo, yo tengo 1.200 padres de familia. Por ejemplo, lo que hemos identificado primeramente para trabajar con los padres es el tema de la gestión de las emociones de los padres, porque nunca los padres están quedando 24 horas con los niños en su casa. Y entonces eso ha generado un estrés terrible en los padres. Y entonces por el correíto ellos me cuentan, ¿hasta cuándo va a ser esto? Directora, es terrible, ya no sé qué contarle, ni qué cuento, ya todo les he contado. Entonces, hay mucha desesperación y hemos tenido la suerte de encontrar a una organización que se llama A Tu Lado. A Tu Lado es una organización internacional de psicólogos que trabaja el tema del acompañamiento a líderes y entonces, y al centro de salud. La psicóloga también Mirna, que es una persona muy linda. Y entonces todos los psicólogos se han puesto a nuestro servicio en la escuela y hemos abierto consultorios virtuales para padres, para docentes y para estudiantes. Y entonces los 3 psicólogos están trabajando en esto y ¿sabes qué? Eso me ha aliviado a mí bastante la forma en que se comunican los padres. Antiguamente el padre como que te exigía, quiero esta respuesta frente a este problema. Ahora el padre dice, por favor, directora, quiero comunicarle esto, me gustaría recibir una información de parte de usted. Y entonces eso me encanta, que su tono tan fuerte ha ido bajando por el grado de atención que se dan a los casos. La parte emocional es una cosa muy importante. Entonces estamos trabajando horarios de vida de nuestros niños en la escuela, en la casa. ¿Qué hace? ¿A qué hora se levanta?
a qué hora va a entrar a sus clases de aprendo en casa, cómo se desarrolla la tarea. Todas esas cosas hemos ido desarrollando en horarios para que los padres se puedan organizar. El problema es que cuando tú no le das un sistema de organización a los padres, ellos no saben por dónde empezar y se desesperan. Entonces, eso hemos hecho, la organización, hemos establecido los canales de comunicación para padres y para estudiantes y docentes. Hemos hecho nuestra primera asamblea general virtual de todos los trabajadores y nos pasamos 1 hora en la presentación de todo, porque después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar y a vernos, y entonces ellos reconocen que la comunicación afectiva, personal, que hemos hecho con cada trabajador, eso ha sido muy importante, porque dice que eso les ha devuelto la tranquilidad. Saber que tú estás atrás, pero estás escuchando a todos, estás preocupado para todos. Entonces, este tema de la gestión de las emociones es muy importante que las escuelas puedan atender. La afectividad es súper necesaria. Gracias. Gracias, Ana. Me gustaría participar, si me permite. Sí. A ver, ¿Gina? Gina, sí, Gina. A ver. Yo estoy en el otro extremo, ¿no?, de las realidades de muchos de los directivos aquí presentes. Tengo a mi cargo una dirección de un colegio de zona rural, ¿no? Entonces, si ya la comunicación es un poco difícil en las instituciones educativas privadas de zonas urbanas, imagínense cómo es en un contexto rural, ¿no?, donde no hay muchos medios de conectividad. Pero por ahí vamos trabajando. En el caso, por ejemplo, en el caso nuestro, el que se vayan cerrando las instituciones educativas privadas es una amenaza. ¿Por qué llamo amenaza? Porque esos niños están trasladándose hacia la escuela pública. En estos momentos nuestros maestros tienen un monitoreo, un seguimiento, retroalimentación a cada estudiante. Entonces, el maestro tiene más de 100 estudiantes, al cual tiene que estar llamándolo, preguntándole cómo va el avance. Entonces, cada vez que llegan más estudiantes, entonces sobrecargamos el trabajo del maestro. Entonces, de todas maneras, nos perjudica. Todo, como es dinámico, todo perjudica a todo. Bien, en este contexto de padres de familia de zona rural que trabajan, ellos un 90% son agricultores. Entonces, para el nivel primario tengo 2 niveles. Para el nivel primario es un poco conflictivo, porque los padres no están en la mañana para el apoyo de sus niños. Entonces, las primeras quejas que teníamos eran, pero no se puede, pero no entiendo, pero no puedo verlo. O sea, todo era negativo, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se estableció? Nosotros dijimos, no, tenemos que conversar con los papás, tenemos que tener una comunicación asertiva, sobre todo coger a las personas que eran más problemáticas. Entonces, la conversación tenía que ser propositiva. Muy bien, señora. O muy bien, mamita, ¿no? Mamita, papito, nosotros en esa forma nos expresamos. Usted no puede, ya. ¿Qué sugiere? Usted tiene que proponer, o sea, no solamente es la parte negativa de no se puede. Entonces, ¿cuál sería su propuesta? Entonces empezamos a hacer lo que era la negociación para establecer los horarios. Entonces, si usted se queja porque no se puede, no nos podemos comunicar los profesores con los padres a determinadas horas de la mañana porque trabajan, entonces negociemos. Entonces empezamos a negociar con las aulas, de tal hora a tal hora. Maestro, ¿está de acuerdo? Estoy de acuerdo, directora, porque ¿de qué vale? Me decía, ¿de qué vale que yo les establezca un horario en el cual ellos no van a participar? Porque para el aprendizaje del nivel primario de los niños se requiere el trabajo colaborativo del papá, ¿no? De todas maneras, por más que el maestro pues le ponga muchas ganas, si no hay el apoyo de los padres no se puede. Entonces empezamos nosotros a establecer una comunicación, sí, de esa manera, pero empezamos con los papás que eran más conflictivos, porque a nivel de los grupos de WhatsApp, nosotros manejamos grupos de WhatsApp, no tenemos plataformas, puesto que allá no hay el sistema de internet así como lo tenemos en la zona urbana.
Entonces, por medio de los grupos de WhatsApp ya nosotros conversábamos, ¿qué tiene que ser así? O sea, prácticamente empezamos con la comunicación asertiva y con lo que eran las negociaciones. Y estamos avanzando, ¿no? Tenemos ciertas dificultades, pero creo que ahora los padres están un poco más tranquilos. Esa es la experiencia en relación a mi contexto. Gracias por compartir un contexto distinto, algunas cosas en común, pero definitivamente con sus propios retos. Cristian, ¿quisieras comentar algo después de los comentarios de Ana Berta y también de Gina? Del último comentario, me parece muy interesante. Yo creo que es una forma de enfocar el problema muy sabia. Al final es cuando un padre tiene problemas o se queja, lo primero que tenemos que hacer es abordar ese problema, y una de las mejores maneras de abordarlo es preguntarle a él una posible solución, porque muchas veces así es como desmontas en ocasiones al otro. En ocasiones tenemos a alguien que se nos queja y que simplemente se queja pero que no aporta soluciones. Cuando le intentas racionalizar esa queja o dices, vale, pues ¿cómo lo harías o cómo te gustaría? En ocasiones te encuentras gente que dice, bueno, pues no lo sé. Bueno, pues como mínimo ahí le haces ver que no tiene sentido su queja. A la que le haces partícipe y le dices, vale, pues si no puedes por la mañana, ¿qué solución propones? ¿O qué horas? ¿O qué no sé qué? Entonces esa persona claramente ve que es tenida en cuenta, que se valora su opinión, que el colegio se adapta en este caso a su necesidad. Por lo tanto, evidentemente, eso requiere un esfuerzo por parte de ustedes, es evidente. Lo que está claro también, y tenemos que asumir todos, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero esta situación en la que estamos ahora de coronavirus requiere un esfuerzo por parte de todos. Y eso es inevitable, es decir, no hay soluciones mágicas, no hay fórmulas magistrales que vayan a resolver el problema para todo el mundo, no. Y por lo tanto, requiere esfuerzo por parte de todos, requerirá esfuerzo por parte de los colegios, también va a requerir un esfuerzo por parte de los padres, es lo que comentaba Willy antes, ¿no? Es decir, los padres están encontrando que ya no saben qué hacer, que están desesperados, etcétera. Bueno, pues hay que hacerles ver a los padres que, bueno, pues esa situación es la que nos encontramos nosotros en los colegios día a día, es decir, bueno, pues la vida es así, entonces requiere esfuerzo por parte de todo el mundo. Es importante, una vez más, pues eso, comunicarlo, hablar las cosas, negociarlas en este sentido y ver cuándo se pueden encontrar puntos de equilibrio, como este caso que comentaban ahora, que me parece fantástico. Lógicamente, este profesor no podrá resolver todos los conflictos, es decir, si dos personas o tres le piden a la misma hora, al mismo minuto, es imposible, no va a poder estar con tres personas distintas a la vez, a la misma hora, o si le piden a las 24 horas del día, tampoco va a poder estar. Pero en la medida de lo posible, adaptarse, que el padre perciba que es tenido en cuenta, que se habla con él, que se le llama por teléfono, que se le escucha, el padre propone y nos intentamos adaptar. Esto los padres luego lo valoran mucho, lógicamente. Así es. Buenísimo. Yo podría seguir por horas, pero... Cristian, ya son las 12:30 de la noche. Sí, no se preocupen. Pasó la medianoche. Pasó la medianoche, sí, pero no se preocupen. Yo siempre voy a dormir tarde. No, te agradecemos muchísimo. Sí, es mejor, creo. No, lo que decía es que ya tenemos que ir cerrando. Así es. Cuando los escuchaba a todos, a mí se me ocurría o recordaba una metáfora la que trabajamos hace mucho tiempo, y es la metáfora de la llegada del cine, ¿no? El que llega primero con la comunicación es el que instala el tema. Una de las preguntas que me hacía yo mientras nos escuchaba es: ¿quién está instalando los temas que necesitamos trabajar en estos días? O sea, hablar de Indecopy, se ha mencionado la FEDEC, el Ministerio de Educación, las necesidades de nuestras escuelas, o somos nosotros mismos los que estamos instalando los temas. El que llega primero es el que definitivamente va a guiar o va a instalar el tono de la conversación. Si les llegan a nuestros padres mensajes amenazadores, mensajes desesperanzadores, o mensajes de quienes ven que todo está mal, que ven el vaso medio vacío o el vaso casi completamente vacío, es lo que nosotros después vamos a tener que responder. Hay, creo, mucho pan por regalar, hay mucho tema para seguir conversando y para seguir discutiendo. Muchísimas gracias, Cristian, por las ideas que nos has dado el día de hoy, y creo que da para seguir conversando. Roxana. No, lo que iba a comentar es, sabía que Nela tenía una buena reflexión y aunque fue difícil escuchar con el problema de la señal, pero gracias por los comentarios. Yo para no ir
por mucho tiempo y extenderlo mucho más. Quisiera también, igual, Anela, agradecerte. Creo que es un tema que podríamos seguir. De hecho, tenemos una segunda parte de comunicación la próxima semana. Al pobre Cristian no creo que lo vamos a mantener a estas horas de la noche muchas veces, pero de todas maneras cualquier cosa que puedas compartir, Cristian, con nosotros, para nosotros compartir dentro de nuestro toolkit con ellos, perfecto. Yo me he quedado con un montón de palabras y conceptos. O sea, la transparencia es clave, ¿no? Crea confianza, la bidireccionalidad, desde que te escuché hablarlo hace unos meses, creo que, o sea, es también algo que te cambia el chip un poco, aunque es obvio. No es obvio, ¿no? A veces nos olvidamos. Y lo del saldo emocional, o sea, un montón de cosas. Y los comentarios y lo que han compartido ustedes, creo que estrategias que ya están aplicando de manera exitosa. Les agradezco a todos. Y a Cristian, mil gracias por tu conocimiento, tu tiempo, tu presentación y los comentarios que has hecho a través de la interacción con el grupo. Pues muchas gracias Muchas gracias a ustedes. Si hemos conseguido que alguna cosa les haya sido útil, pues yo ya me voy contento. Por lo tanto, gracias a ustedes y hasta otra. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Nuevamente, gracias, Cristian. Que duermas bien. Yo preocupada por la hora. Gracias a todos. Que lo pasen lindo, que descansen un poco este fin de semana. Que sé hasta que la no próxima semana. Hasta la próxima, 4:30 de la próxima semana. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.